Hola a todos y bienvenidos a este espacio en el que estaremos relatando historias de terror que te harán sentir como si tú fueras el protagonista de cada una de ellas. Es hora de que apagues la luz, te pongas los audífonos y comiences con esta vigilia nocturna. Hola a quienes escuchan. Lo que quiero contarles hoy es algo de lo que nunca antes había hablado. Esto sucedió cuando yo era un niño solamente, y a veces pienso que fue solo un sueño o una fantasía propia de un niño, pero cuando lo recuerdo sé que fue real, porque aún siento el escalofrío y todavía tengo esa marca en mi pierna. Todo comenzó cuando nos mudamos a la casa que mis papás por fin, con mucho sacrificio, habían podido comprar. Llegamos un día en la tarde con nuestras maletas de ropa nada más, porque la casa donde vivíamos antes la había rentado ya amueblada. Mi papá había comprado 2 colchones para tener donde dormir. Yo tenía mi propia habitación, algo que me emocionaba mucho. La primera noche dormí como bebé. No se escuchaba ruido en la calle, ya que era un fraccionamiento nuevo y no había tantos vecinos. La siguiente noche fue donde la pesadilla comenzó. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, yo escuché como si mi mamá quisiera entrar al cuarto. Me desperté y dije, «Puedes pasar, estoy despierto». Cuando dije esto, la puerta se abrió un poco, como si alguien entrara muy sigilosamente, pero no había nadie. No era mi mamá. Eso me asustó un poco, pero me ganó el sueño. Ya por la madrugada me desperté con mucha sed. Yo siempre llevo un vaso de agua por si me da sed, no salir a la cocina. Agarré el vaso, pero estaba vacío. Pensé que tal vez sí había entrado mi mamá y se lo había tomado, así que me levanté a la cocina a tomar agua con mucho miedo, ya que yo en ese entonces tenía solamente 10 años. Cuando regresé a mi habitación, vi que había alguien sentado en el colchón. Me asusté y grité. Mis papás se levantaron muy asustados y corrieron a mi cuarto. Había alguien en mi colchón, estaba sentado con la cabeza agachada, les dije entre lágrimas. Ellos revisaron todo pensando que alguien se había metido, pero no encontramos a nadie. Esa noche dormí con ellos amontonados en su colchón. La noche siguiente, mi papá me dijo que debía quedarme en mi habitación, que tal vez solo había sido un mal sueño y como estaba medio dormido, vi algo que no era. Yo me quise consolar con eso y accedí a dormir en mi habitación. Eran como las 4 de la mañana cuando empecé a escuchar que alguien se reía muy bajito. Empecé a rezar el Padre Nuestro y escuché cómo eso empezó a transformar la risa en llanto. ¿Tú eres mi bebé? Por fin te encontré, bebé, dijo aquella voz desde la esquina donde estaba el closet. Yo sentía que mi voz no salía, quería gritarle a mis papás, pero no salía. Estaba paralizado del miedo. En eso esa cosa me tomó del tobillo. Era una mano grande y fría, tan fría que me quemaba la piel. Estaba a punto de verle la cara cuando pude gritar y esa cosa desapareció. Le conté a mis papás y me dijeron que era una pesadilla nada más. Les mostré la marca en el tobillo, pero ¿ellos no podían verla? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Solo yo podía verla? Nunca me creyeron, pero aún así llevaron a un sacerdote a bendecir la casa y hacer oraciones. Colgaron un escapulario bendito en mi puerta y me dijeron que jamás debía quitarlo. Desde ese día ya no volví a ver ni a escuchar nada. Mis papás jamás han podido ver la marca de mi tobillo, pero la sigo conservando. Nunca me creyeron y a veces yo mismo lo dudo. Hoy ya no vivo en casa de ellos, pero cuando voy a visitarlos me aseguro de que el escapulario siempre está en la puerta y de ya nunca más volver a decir, «Puedes pasar, estoy despierto». Continuamos con un relato más. Recuerda seguirnos y dejarnos en los comentarios si te gusta este contenido o si tenemos algo que mejorar. Era el año de 1995.
Yo era un sacerdote exorcista. Tal vez muchos de ustedes no crean en el demonio, ni que pueda poseerlos, pero yo les aseguro que todo esto es real, porque lo viví en carne propia. Para ese año yo era joven aún, pero ya había tenido algunos trabajos de exorcismos. El que voy a contarles a continuación es el que hasta el día de hoy me dejó marcado y por el cual perdí todo. Como dije, era 1995. Recibimos una llamada para atender un trabajo en una de las zonas residenciales más conocidas de la ciudad. Por respeto, no mencionaré qué ciudad era. Eran esos lugares, esos fraccionamientos donde viven las personas que están en el poder. Yo había escuchado algunas leyendas que decían que esas personas recurrían a rituales y a hacer pactos para poder seguir en el poder y no perder sus riquezas. Me asignaron el trabajo y fui inmediatamente. Cuando llegué, desde afuera se percibía un olor a incienso, a veladoras, pero revuelto con un olor a putrefacción. El olor era algo que sucede algunas veces, ya que el cuerpo humano comienza un proceso de descomposición. Tú no eres quien controla tu cuerpo, sino el demonio. Por lo tanto, tu cuerpo deja de funcionar. Es como si estuvieras muerto. La mayoría de estas ocasiones, las personas que experimentan esto no sobreviven. Toqué la puerta y abrió un muchacho de aproximadamente unos 19 años. Él tenía cara de miedo, cara de susto. «Padre, ayúdelo, por favor. ¡Ayúdelo!». El muchacho me dirigió hasta el sótano, donde los olores se intensificaban. Desde que vi a aquel hombre poseído, supe que esto no iba a ser igual a los demás. Le pedí a los presentes que se retiraran. Había unas 5 personas y el chico que abrió la puerta, él era el más joven. Todos los demás pasaban al menos de los 40 años. Era evidente que habían estado haciendo algún tipo de ritual. Había velas por todos lados y la figura de un demonio muy conocido, el cual prefiero omitir su nombre, ya que la energía de todos ustedes al escucharlo lo alimenta. E incluso estoy seguro que al menos unos cuantos de ustedes pensaron en él y repiten su nombre en la mente. Así de poderosos son. Cuando les pedí a todos que se fueran, el chico me tomó del brazo muy fuerte. «Él es mi papá, padre. Por favor, ayúdelo», me decía con una desesperación y un miedo que no podía soportar. Asentí con la cabeza y me quedé a solas con el hombre. Él tenía el rostro tranquilo, como si no pasara nada. Pero él, el demonio, sabía que yo estaba ahí. «No trates de esconderte, el olor te delata», le dije mientras sacaba mi Biblia y agua bendita. El hombre inmediatamente me volteó a ver. Hizo una mueca, primero sonriendo bajito, pero luego empezó a transformarla en una risa tan demoníaca que, aún teniendo experiencia en esto, me causó escalofríos. Yo estaba tratando de mantenerme lo más tranquilo que podía. Comencé mis oraciones y él se reía cada vez más fuerte. Cuando aventé el agua bendita, él solo soltó una carcajada que me hizo saber que esto era más fuerte que yo. Pero no podía irme, ya estaba ahí y tenía que luchar con él. Seguí rezando sin parar y aventando agua bendita, y cada vez que lo hacía él solo se reía. De pronto... ¡Ya basta! dijo con una voz tan gruesa y profunda que me sacó de la concentración. Mire, padre, usted y yo sabemos que no va a poder. Hagamos un trato. Yo me llevo a este hombre, quien tiene una deuda conmigo, y me voy. O aquí seguimos hasta que me lo lleve a todos. Traté de no hacer caso y seguí rezando, pero en el fondo la idea rondaba mi cabeza. Yo también sabía que no iba a poder. Aún llamando a otro sacerdote que me acompañara y que me ayudara, no iba a poder. Aparte, escuché esa última frase. Este hombre tiene una deuda conmigo. Yo sabía que el demonio no se iba a retirar sin cobrar su deuda. De pronto el agua bendita se me terminó. Y él parecía ni siquiera inmutarse.
¿Qué dice, padre? ¿Trato? ¿Un trato con el demonio? ¿Pero qué estaba pensando? Aunque era la muerte de un hombre que igualmente ya estaba condenado, que no iba a sobrevivir a cambio de las demás personas que estaban ahí, incluyéndome a mí y a aquel joven. Solo diga trato. Ya sé que lo está pensando. Yo acepto el trato. Acepté y la casa comenzó a arder. Pensé que había sido un tonto. Un demonio nunca cumple su palabra. Desperté en el hospital. Después, me enteré que el chico también murió en el incendio. Y luego, el Vaticano se enteró de lo sucedido. No sé cómo ni por qué. Me excomulgaron y lo perdí todo. No hay noche que no escuche esa voz. No hay día que no me pregunte si hice lo correcto. Y yo sé que un día Él vendrá por mí. Gracias por escucharnos nuevamente. Te pedimos que te suscribas y nos dejes en la caja de comentarios si este contenido te agrada. Y también que si tienes alguna historia de este tipo que nos quieras contar, nos la hagas llegar al correo vigilianocturna89@gmail.com. Con gusto las estaremos revisando y contando posteriormente en los siguientes capítulos. Gracias. Es hora de que sigas con tu vigilia nocturna.